Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y en este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un personaje controvertido. Era una moneda que tenía dos caras. Para su público era divertido, coqueto, talentoso y exitoso. Pero cuando se cerraba la puerta de su casa, eso quedaba a sus espaldas. Y era un hombre fuerte en su trato, machista, celoso y en algunos casos autoritario. Se trata del cantante de boleros Lucho Ramírez, intérprete de Muchacha de Risa Loca. Fue elegido por Dios, por la calidad de él, para ser un grande. Yo diría que fue el gran ídolo de nuestra época. En México mi padre se convirtió en un ídolo. Uno de los más destacados solistas que interpretó música colombiana. En su época de gloria se dedicó a rumbear, a beber, a tener mujeres por doquier. Los excesos le pasaron factura al cantante Lucho Ramírez. Se quedó solo, enfermo y sin dinero. Él murió esperando a que sus amigos de rumba, esos a los que invitaba y alegraba con su música, llegaran a acompañar. A Lucho le hizo mucho dañito el trago. Andaba como más bien como un lobo solitario. El cantante Lucho Ramírez, intérprete del bolero Presentimiento, se negó a continuar con vida. Él no quiso seguir siendo sometido al tratamiento médico y las consecuencias fueron nefastas. Yo no sé, Lucho, cómo vive, con 7 infartos cerebrales. El infarto que le dio, pues fue consecuencia de una acumulación de un poco de cosas. Como colega, el luto se queda por mucho tiempo dentro del alma. Mijo, déjeme morir tranquilo, yo ya me quiero ir. Aquí comienza el expediente final de Lucho Ramírez, un hombre que tocó el cielo gracias a su linda voz, pero que sus excesos lo llevaron a un abismo de tristeza y soledad. Sus quebrantos de salud obedecieron primero a su rebeldía y su carácter. Andaba como más bien como un lobo solitario. Si aquel día en el que Lucho Ramírez grabó el bolero Presentimiento hubiera tenido el pálpito de que su vida sería así, quizás su final habría sido distinto. Esa misma canción que lo llevó a la cima de la fama fue la que terminó recordándole sus grandes tristezas. Lucho Ramírez terminó en un hogar geriátrico solo, con el sinsabor de no querer vivir más. Después de alegrar los corazones de sus seguidores cantándoles 40 años seguidos, su vida se esfumó. Lucho Ramírez, que en paz descanse, recuerdo en los años 60 que fue catalogado como uno de los mejores, si no el mejor cantante colombiano de la época. Musicalmente fue uno de los primeros cantantes que han habido en Colombia que tuvo una trayectoria tan grande con sus canciones. Yo diría que fue el gran ídolo de nuestra época. Cuando nosotros estábamos adolescentes, Lucho era la persona a quien nosotros acudíamos para nuestras reuniones, serenatas, una voz muy dulce. Mi padre significó mucho para la música colombiana y para la música latinoamericana en general. Siempre fue elegido por Dios, por la calidad de él, para ser un grande en la música romántica. Lucho Ramírez era un hombre con un carácter fuerte, era un perfeccionista, una persona que decía que todo lo que se hacía había que hacerlo bien. Lucho Ramírez era vallecaucano, pero se radicó en Medellín porque allí estaban enfocados los boleristas del momento en Colombia. Bueno, yo creo que el bolero, la época nuestra, era un ritmo definitorio de las fiestas.
porque una fiesta sin boleros no era fiesta. Él participó ahí en un concurso para aficionados y ganó ese concurso. Ganó este concurso y eso le abrió un poco las puertas y las invitaciones para participar en otros concursos. Yo tenía 5 añitos cuando él inició su carrera artística, pero en esa época de mi niñez, ya de mi adolescencia, empecé a escuchar las canciones de él y me puse a pensar que en realidad, hombre, qué personaje tan importante el que se generó en aquella época para la música romántica. No fue fácil ingresar al medio artístico. Tocó las puertas de quienes en ese momento lideraban el mercado de la música. Ramírez jamás olvidará que el maestro Lucho Bermúdez no creyó en su talento y siempre lo contó como anécdota. Inicialmente no lo quiso aceptar porque su concepto es que la voz de mi padre no era comercial y no le dio la oportunidad. Fue a través de Sonoluz, Hernán Restrepo Duque, el señor Hernán Restrepo Duque y demás, que ahí comenzó a tener las primeras oportunidades. Álvaro Muñoz Cuellar lo escuchó y entonces en ese programa de RCO, y él fue el que fue a contarle en Sonoluz a don Hernán Restrepo Duque que había un muchacho que había hecho una actuación y que se llamaba Lucho Ramírez y que tenía una voz muy hermosa. Y fue cuando Hernán Restrepo Duque entonces se interesó por conocer a Lucho. No era una voz grande, es decir, no estamos hablando de un Andrea Bocelli, no estamos hablando de algunas personas que se destacaron en el bolero como Leo Marini, pero yo creo que fue una línea muy personal, un estilo muy particular. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, los músicos, a veces consideramos que X elemento no reúne las capacidades, no reúne el sabor y la forma de cantar lo que uno está persiguiendo de hacer. Y desgraciadamente uno tiene que ser muy abierto. En una época en la cual digamos que la competencia era variada, si bien de pronto mis hermanos han hablado de ello, con un Víctor Hugo Ayala, con un Alberto Granados, Alberto Osorio, realmente, y todas las otras figuras de su época, pues era una competencia dura. Para darse a conocer, se inscribió en el Festival de la Canción Colombiana que se realizó en Villavicencio. Participó con el tema Muchacha de Risa Loca. Nunca imaginaron lo importante que sería ese tema en su vida. José Macías, antes de que él llegara al festival, escuchó una interpretación de él y no le gustó. Entonces, mi padre nos contaba que pues el señor José Macías era un poco fuerte en sus expresiones y le mencionaba que no le había gustado, que le tenía que decir con toda sinceridad que había destrozado la canción. Que lo había despedazado, que no le había gustado nada. Sin embargo, después de ver el éxito que tuvo esa canción, pues el maestro siguió componiéndola a mi papá. Aun cuando te digo no era una voz grande, sin embargo su estilo, su manera de cantar, la forma como él se desenvolvía en los lugares donde se presentaba, era algo que a la gente le gustaba muchísimo. Esto se ganó el primer lugar y posteriormente a ello dijo: un gran maestro como Lucho Bermúdez, me doy el gusto de que luego reconoció el tipo de persona que soy. Esto quedó obviamente pues en el pasado y ellos dos fueron grandes amigos. Posteriormente a ello llegaron grandes éxitos, otro de ellos Presentimiento, Mi Serenata, Aquel, Por el Viejo Camino. Son discos que se guardan en la memoria de nuestros viejos y en el recuerdo de una época que nunca va a morir, lógicamente. Y se volvió uno de los cantantes predilectos de José Macías, cuando al principio realmente no creían que pudiera tener mucho éxito. Recordemos que la carrera
artística de mi papá duró más de 40 años. Deslumbró a este país, a toda América, e incluso yo llego a tener noticias porque tengo amistades en algunos países de Europa y me han comentado que él se escucha por allá de tarde en tarde hasta en Holanda, en España. Lucho Ramírez grabó también hasta música tropical con la orquesta de Mundo Arias. Él hizo algo muy bonito en Colombia. Con Muchacha de Risa Loca subió a la fama rápidamente y de inmediato comenzaron a aparecer nuevos amigos, invitaciones a disfrutar noches de bohemia. Las mujeres caían rendidas ante sus pies. Este señor se dedicó a cantar, fue con toda la categoría del caso, con toda la experiencia y conocimiento de que el bolero romántico tuvo desde esa época una entrada muy importante y muy categórica al oído de la gente, del común. Tenía un ángel con las mujeres y yo creo que es de las cosas que más recuerdan todas nuestras madres y nuestras novias de aquella época, porque era un hombre que era muy, muy atractivo para ellas. Y era un bohemio y le cantaba a las mujeres bonitas, un enamorado, una persona que siempre fue un galán, siempre fue un líder en el campo de la atención y de enamorar a las mujeres con su voz. Le cantó a Luz Marina Zuluaga, la primera Miss Universo colombiana que tuvo este país. Decía que yo me di el lujo de cantarle a la primera Miss Universo que tuvo este país y la mujer más hermosa que tenía en ese momento el mismo universo. Lucho Ramírez empezó a cobrar fama internacional. Su nombre se escuchaba en Argentina, Venezuela, Estados Unidos y México. En el país azteca era considerado un cantante de primera categoría, hasta el punto que el famoso Mariachi Vargas lo llamó para que compartieran micrófonos. Grabaron un álbum juntos. El tema más importante fue El Bravero. Sus éxitos mayores fueron El Bravero en México, grabado con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, que hasta ese momento ese mariachi que era el mariachi insignia de ese país, de todo un país inmenso como México y tal, no había aceptado grabar con nadie, con ningún cantante que no fuera mexicano, y con mi padre fue con el único que aceptó. En la época de los años 60 estaba constituida con los mejores músicos de México. Precisamente cuando yo hablo de los mejores músicos son la gente que viene de estar preparada en los conservatorios. Y entonces ese mariachi pues le metía miedo a cualquiera que se pusiera al lado. Él tuvo que viajar a México precisamente y creo que grabó allá. Eso fue un éxito, ese bravero fue maravilloso. Entre más famoso se volvía, más se sumergía en el trago. Las mujeres se volvieron su debilidad. Sus amigos eran su prioridad. Lo perseguían a la mujer, más que él perseguir a las mujeres, era como lo perseguían a él, las mujeres. En esa época nosotros no teníamos la posibilidad de celulares, ni nada de estas cosas, y él mismo nos contaba pues, que se sentía poco acosado si hubiera vivido en la época nuestra. A Lucho le hizo mucho dañito el trago. Lo ponía más bien como por otro lado de gustarle más bien el perec y todas esas cuestiones. Con el correr del tiempo se dio cuenta de que él no era prioridad para sus amigos, pero ya no podía hacer nada, porque era demasiado tarde. Lucho se quedaría solo. Muy mal geniado. Él llegaba y no me encontraba y se enojaba conmigo. El vértigo que tengo no lo quiero y yo me quiero estar tranquilo. Hoy estamos abriendo el expediente final del cantante Lucho Ramírez, una gran figura artística durante los años 60,
quien grabó 27 LPs con 450 canciones de variados géneros como guabinas, boleros, rancheras y muchos más. Muchos éxitos. Yo desde mi niñez empecé a escuchar del maestro Lucho Ramírez canciones muy bonitas, muy románticas, como Angélica, Ángel de Luz, Presentimiento. Por el viejo camino, escríbeme, aquel, Angélica, como yo te buscaba, Ángel de Luz, adiós, adiós amargo. Bueno, es un repertorio bastante interesante el que Lucho nos dejó. Yo como músico llegué a la conclusión de que Lucho era muy buen cantante. Y cuando en la parte de la región media de su voz cantaba, muchas veces hasta nos hacía llorar, porque había muchas canciones, él grabó más de 400 canciones. Y logró muchas posiciones importantes dentro del mundo de la música colombiana, una representatividad, un rosario de aplausos y, como es obvio, también de premios. Haber llegado no solamente aquí en Colombia, prácticamente a todos los rincones de la patria con su canto, sino haber sido invitado a cantar en muchos otros países de nuestro continente, porque hay que decir que él prácticamente recorrió de sur a norte y de norte a sur, pues gran parte de la geografía latinoamericana. En México mi padre se convirtió en un ídolo, lo llegaron a considerar incluso mexicano, tanto fue así que le ofrecieron a él filmar una película en donde él se suponía iba a personificar a uno de los más grandes intérpretes que ha dado ese país en toda su historia, cual fue Alfonso Ortiz Tirado, que la voz de mi padre se parecía bastante a la de él, pero la condición desgraciadamente era que si filmaba esa película tenía que nacionalizarse mexicano. Siempre su pasión era estar en su país y cantarle a la música colombiana y a las mujeres colombianas. Fue más famoso en México que en Colombia. Incluso allá era contratado para realizar giras hasta por 6 meses. Ya estaba casado por segunda vez y la historia se repetía. Su ausencia durante las giras musicales, las conquistas que dejaba en cada ciudad a donde llegaba, sus fiestas subidas de tono y los excesos en general lo estaban alejando de sus seres queridos. Luego de su regreso de México, él cosechó muchos más éxitos y era un artista que estaba mucho más asediado y buscado por tanto empresarios como el mundo de la televisión, la radio. Cuando iba a presentarse en otro tipo de establecimiento, pues desde luego que habían algunas las personas que estaban allí escuchándolo, pues algunas sí le invitaban: acércate, Lucho, tómate un trago con nosotros. Lucho, venga, siéntese aquí, tómese este traguito, este whiskycito, ¿no? En fin. Se volvió muy aficionado al trago. Tomaba mínimo 6 días a la semana. Él estaba enamorado de su segunda esposa, Luz Amparo Arango, y para que ella no se molestara porque él se iba de fiesta, optó por llevarse la fiesta a casa. Siempre que llegaba, le cantaba, mi vieja le hacía levantar la sentada y le cantaba una serenata más. Pero eso era un plan de diario, estar siempre pendiente, y nosotros en nuestras camas escuchando al viejo cantar a las 2, 3, 4 de la mañana. Y obviamente luego, pues en medio de ya los tragos, se acababa la reunión, pero era muy frecuente la bohemia que él tenía. Le gustó mucho el traguito, como nos gustó a todos. Es que tuvimos una época en que nosotros tomábamos mucho trago. Tuvimos toda la oportunidad de mirar ese mundo bohemio realmente, de trasnocho también mucho, y que él nos enseñó. Particularmente yo pienso que él quería dejarnos mucho un mensaje, y es que varios de nosotros quisimos seguir los pasos de él. Nunca nos dijo que no, pero nos dijo: primero estudien, primero conozcan lo que es este mundo. En
1988, lanzó al mercado una canción que lo consagraría como bolerista. El tema Presentimiento fue un éxito. Que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo para... Presentimiento sin saber que existía, te deseaba y antes de conocerte te adiviné. Es tan bonito ese bolero que yo también lo grabé con el trío América, yo lo grabé con mi trío y ese bolero nunca pasará de moda, pero el que dio pues mucho palo fue Lucho Ramírez por eso. Para ese entonces era aún un hombre joven y pensó que sería así para siempre. Lejos estaba de imaginar que entre más bebía, sus órganos más se afectaban. Su hígado empezó a mostrar algunas molestias. Tenía problemas con la tensión. Su memoria le estaba fallando, pero creía que esos males eran algo fácil de controlar. Tenía problemas, sí, de diabetes, de pronto por herencia. Y entonces eso influyó también en gran medida, porque ustedes todos lo sabemos que la diabetes influye en otros órganos, en el funcionamiento de otros órganos del cuerpo humano, ¿cierto? Y entonces pues se le vino a manifestar allí y demás. Una vez ya hubo un problema con un señor que llegó y nos contrató para una serenata. Siempre contrataban a Lucho y Lucho escogía el trío. Y nos fuimos a dar la serenata y cuando llegamos de la serenata le dijo un poco de cosas, que él no era Lucho Ramírez, que lo estaba engañando, que le estaba cobrando una plata y que eso no era él, y que toda esta vaina, porque ya la voz estaba un poquito rebajada. Sí, es que el alcohol sí nos perjudica a muchas personas. En ese momento él seguía con su familia, pero era un padre ausente y las veces que estaba el ambiente se tornaba tenso. Ramírez en algunos momentos era machista, agresivo y de temperamento fuerte. Eso lo alejaba de sus seres queridos. Muy maligeriado, por decir algo. Si yo salía y yo no le decía a él para dónde iba, él llegaba y no me encontraba y se enojaba conmigo. Yo le decía, pero mira, yo estoy con el niño, yo estoy en tal parte, fui donde una amiga, o fui a darle una vueltecita al niño, pero es que me tienes que pedir permiso. Yo le dije, Lucho, si ando con mi niño, permiso, ¿por qué? Que sí, que las cosas son como yo diga y punto. Emprendió una batalla por sus regalías. Sentía que merecía una mejor remuneración por sus canciones y optó por la vía legal para reclamar lo que, según él, era justo. Y esto no es armar polémica. Mi padre tuvo una época en la cual económicamente estuvo muy bien. Su casa disquera de pronto tuvo una diferencia con él y obviamente esa diferencia hace que esto se vaya a un pleito legal. La parte de regalías y venta de discos y todo lo que son apariciones en diferentes redes sociales pueden ser un medio de obtener ganancias que no tuvo él en su época, era mucho más reducido, digamos, estos ingresos. Mi papá no salió bien librado del asunto y fue vetado en ese sello para seguir grabando ahí. Pero él fue por mucho tiempo artista exclusivo de Sonoluz. Ramírez perdió el caso. Eso lo llenó de ira y derivó en más conflictos familiares. Todo terminó en una nueva separación matrimonial. Luz Amparo se quedó con los 4 hijos que tuvieron juntos y comenzó una nueva vida. Él se fue a Cali porque, mira, a raíz de su mal genio de él, yo un día le dije, Lucho, yo no quiero seguir viviendo contigo. Ya estoy cansada, eres una persona demasiado celoso. Yo tengo 4 hijos. Entonces, sinceramente, pues, yo ya no quiero que tengamos ninguna relación. Cuando mi hija se case, yo me voy a ir de aquí. Y yo le dije, bueno, como quiera. Y así fue. Mi hija se casó
y él se fue a vivir a Cali. Yo sentía que él estaba de pronto un poco cansado y él decía, yo no quiero vivir con nadie. Él vivía en Cali en una vivienda él solo y tal vez eso, la parte de la diabetes se deterioró un poquitico porque obviamente no tiene la misma disciplina ni el mismo cuidado para tener una dieta adecuada, entonces se pudo haber deteriorado algo el que él viviera solo. El cantante estaba solo, con las cuentas bancarias a punto de quedar con los saldos en rojo. Su salud no estaba en óptimas condiciones. Su voz perdía brillo y su música ya no sonaba tanto como antes. El calvario que lleva a su final se está comenzando a trazar. Y le mandó una serie de exámenes y le dijo, no, Lucho, tenés que hacerte un tratamiento porque estás un poco afectado de la voz, entonces hay que ponerle remedio a esto. A mi viejo le gustaban sus traguitos y obviamente posterior a los trasnochos y demás, se hicieron exámenes y mi viejo empezó a sufrir de hipertensión, después una diabetes tipo 2. Desgraciadamente nunca pude hablar con él porque o la gente no sabía dónde estaba o qué se había hecho. Andaba como más bien como un lobo solitario. Él pegó un grito muy fuerte y falleció. Él quiso estar ya tranquilo, ya estaba cansado, seguramente. El luto se queda por mucho tiempo dentro del alma. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el canal Caracol abre el expediente final del bolerista Lucho Ramírez, quien sufrió enormemente para convertirse en artista y cuando lo logró, terminó apartándose de su familia, despilfarrando el dinero en rumbas, licor, conquistas ocasionales e invitando a sus amigos a fiestas sin saber que él mismo estaba cavando un profundo hueco del que nunca podría salir. El alcohol lleva a toda persona a un mal estado económico. Por mucho dinero que usted haya ganado, lo que pasa es que ya cuando uno va cogiendo una fama, la gente lo va haciendo para un lado. Con el correr de los años, pues ya no es lo mismo una persona que cante, pienso yo, a sus 60 o 70, de la misma forma que lo hacía cuando tenía 20 o 30, ¿no? Supongo yo, ¿no? Un poco de cambio en la voz. Todos estamos tan expuestos a tanto tipo de este evento de salud o de quebrantos de salud que no sabemos cuándo, cómo, ni dónde, ni en qué forma nos va a llegar. A él le llegó y creo que eso fue lo que empezó lógicamente a postrarlo. Solo, con una economía inestable, con una batalla legal perdida en contra de la que era su disquera, decidió empacar sus maletas y se radicó donde su hermana en Cali. Corría el año 2000 y su salud ya no era la misma. Ramírez sufrió un accidente cerebrovascular que le dejó varias afectaciones. No podía comer, caminar bien, expresarse con fluidez y hasta le generaron problemas para cantar. Para ese entonces tenía 69 años. Y estábamos allí en Unicentro cuando de pronto le dio como una especie de ataque. Significa que hubo un momento en que no le llegó suficiente irrigación de sangre al cerebro. Esto le ocasionó unas secuelas, como por ejemplo le dejó dificultades para caminar, dificultades para hablar, dificultades para tragar, que luego debieron ser tratados con terapias a diario. Para que empezara unas terapias del habla, también un poquito de caminar, y porque le afectó mucho en eso, y una comida muy especial, o sea, tenía que, digamos, tomar, no podía nada como sólido, sino más bien como líquido, tomar alimentos, vitaminas y todo esto, multivitamínicos líquidos,
porque tenía un poquito de problema obviamente de la garganta. Inició un proceso terapéutico para recuperar la movilidad. Sus problemas de salud iban en aumento y, de acuerdo con su familia, decidió internarse en el hogar gerontológico Las Acacias de Cali. Y necesitaba obviamente enfermeras, 24 horas. Pues tuvimos obviamente para que estuviera en un lugar bien preparado para esto, en Cali, en Las Acacias, en un lugar donde siempre estaban personas haciéndole terapias, dándole sus medicamentos. Como por seguridad ya mis primos pensaron que su papá no podía de pronto estar solo, ¿no? Sino más bien con todos los cuidados, y por eso tomaron la decisión de llevarlo a este lugar. Lucho llega a nuestro hogar, el hogar gerontológico Las Acacias en Cali. Llega, está por periodo de 1 año. Él llegó en el 2003. Él entra con un diagnóstico de accidente cerebrovascular y se le hace el cuidado pertinente allí en la institución. Siempre muy acompañado de la familia, muy acompañado, la familia muy presente. En medio de los cuidados médicos adecuados, su salud se estabiliza, pero su estado anímico iba decayendo. La depresión reinaba en sus días. Él a mí me hacía mucho caso. Tal vez era el único que se le podía enfrentar porque heredé mucho de ese carácter de él. Y a mí me llamaron mis hermanos de Cali y me dijo, las enfermeras del hogar geriátrico dicen que Lucho no quiere comer y no se quiere tomar sus medicamentos. Definitivamente, pues son eventos que le pueden al ser humano, a él le pudo. Lucho consumía como 8 medicamentos al día, presión arterial, Alzheimer, ya empezó con esta parte, tenía diabetes en un grado no muy alto, pero sí la tenía, y tenía algo que era la parte cuando uno se va hacia los lados. Esa parte era la parte de mantenerse en equilibrio era complicado para él. Entonces él decía, el vértigo que tengo no lo quiero y yo me quiero estar tranquilo, déjenme tranquilo. Cuando hacíamos actividades lúdicas, si diera el caso, era un día donde no quería participar o estaba cansado o quería estar un poquito alejado del entorno, pues igual se hacía el acompañamiento respetando sus tiempos y sus deseos, ¿no? Sus hijos lo visitaban constantemente, pero nada lograba alegrar sus días. Él quería ser el mismo hombre festivo de antes, rodeado por amigos, pero era imposible. Ninguno apareció. La familia intentaba en vano convencerlo de que siguiera las indicaciones médicas, pero él se negaba. Ya no quería seguir viviendo. Él decía, estoy cansado, déjenme tranquilo, si hoy no me tomo el medicamento, no hago mi fisioterapia, soy yo. Sus quebrantos de salud obedecieron primero a su rebeldía y su carácter, y segundo, obviamente, a que la vida le pasó unas facturas. Una vez él me dijo, cuando vio morir uno de sus colegas por cáncer, y sufrió mucho, me dijo, yo no quiero que Dios me este castigo, yo me quiero morir de otra manera, yo quiero morirme dormido. La verdad, él siempre decía, yo no le temo a la muerte. Y él decía, yo quiero algún día cuando Dios ya me llame, acostarme y quedar ahí, o sea, como que ya profundo, como que acostarme a dormir y no volver a levantarme. Ese día, Lucho Ramírez habla con su hijo Jorge Iván y le cuenta que tuvo un sueño poco común. Dije, Lucho, papi, usted sabe lo que a nosotros nos cuesta esto, por favor, déjese ayudar. Mijo, la verdad, déjeme tranquilo. Yo ya quiero estar tranquilo, solo, quiero que me dejen porque yo ayer me vi frente al mar en un sueño y mi Dios ya me está llamando. Yo sí sentí que mi viejo sería mi hijo, y decirlo aquí es, pero dijo, mijo, déjeme morir tranquilo, yo ya me quiero ir, déjeme tranquilo. Con un tono que nunca lo había escuchado realmente, y eso me marcó mucho tiempo. Esa noche, su sueño se hizo eterno.
En la madrugada del 15 de octubre, Lucho cumplió su deseo y su alma descansó en paz. Él se durmió, pues se acostó a dormir normal en el hogar donde él estaba, y obviamente las enfermeras siempre estaban dando pues como la ronda, como mirando, revisando todos los pacientes, y nos contaban que como cerca más o menos como a medianoche, algo así, como que escucharon un ruido. Me dijo, sentí fue un grito muy fuerte, eso sí. Y entonces yo corrí porque no sabía quién era que gritaba. Y resulta que era don Lucho. Él pegó un grito muy fuerte y falleció. Esa misma noche a la 1 de la mañana mi viejo tuvo el infarto fulminante y murió. Porque era una persona que era dependiente de sus medicamentos, como vital, era vital que él los tomara. Y él no lo quiso, él quiso estar ya tranquilo, ya estaba cansado, seguramente. Por más que lo trataron de revivir, eso me lo contó el médico cuando me llamó por teléfono a mi casa y me dijo que no, que ya había sido imposible revivirlo. El paro respiratorio, el infarto que le dio, pues fue consecuencia de una acumulación de un poco de cosas. Él tenía otras dolencias como la diabetes, había sido operado de la vesícula, ¿qué más? Era hipertenso también. Carmen Elisa, la hermana, una de las hermanas de él, me dijo, Amparo, qué pena llamarte a esta hora. ¿Te imaginas para qué te llamé? Y yo le dije, Melisa, dime. Pues yo más o menos me imagino para qué me llamas a esta hora. Mira, Lucho se acabó de morir. Lo tenían pues tapado. Lo destapé, ya sabía que estaba fallecido, pues lógicamente, pero quería yo como tratarlo y hablarle como si estuviera vivo. Entonces lo primero que le dije fue, hola papá, ¿cómo van las cosas? Descansando, ¿no? Le dije yo, pues sí, vas a descansar siempre y al igual que todos, vas a descansar esta vez al lado de Dios, porque te lo mereces. Y allá estamos, nos vamos a ver. Le dije yo, un día. Y sí, estuve largo rato con él. Él no había registrado fallas cardíacas en ningún momento, realmente que yo recuerde, de manera que por eso también pues, fue una cosa absolutamente sorpresiva. Cómo lamento que se nos haya ido el maestro Lucho Ramírez, así tan de sorpresa, porque él murió de un infarto. Y le da a uno, sinceramente te digo, artísticamente como colega, el luto se queda por mucho tiempo dentro del alma. De lo primero que se entera uno es cuando empiezan todos los medios a comunicar. Murió este gran cantante, el gran cantante de música romántica. Cuando a mí me avisaron, obviamente uno se descompone, uno como que no encuentra qué hacer, qué pensar, a dónde ir. Es algo que es tan, ¿cómo le digo yo? Tan duro que uno se desubica. Su despedida fue muy sentida. En Medellín y Cali le rindieron honor a su memoria. Su familia quedó con la satisfacción de saber que lo acompañaron hasta su última morada. Fue una despedida muy bonita en un cementerio en el sur de Cali, en el Metropolitano del Sur, donde también reposan los restos pues, de mi abuela, o sea, la mamá de mi tío. Están en el mismo cementerio. Y obviamente las emisoras
y los amigos y los músicos y todos quienes tuvieron que ver con él en su vida se hacían presentes con mucho dolor. Cuando fuimos al entierro de él en Cali, que recuerdo claramente que eso fue algo apoteósico, de cuando tú vas a un velorio de una persona, colocan un árbol y la gente firma. Se llenaron 3 álbumes de firmas. Personas que lo vieron y lo conocieron a él de niño, gente que vibró con su música, viejitos que llegaban, como los que le dije del homenaje, llegaban y lloraban al lado de su féretro. Y las demostraciones de cariño, de solidaridad de toda la gente fue algo bien impresionante y es donde uno se da cuenta realmente el personaje que era él. Para mí, no solamente pues el maestro Lucho Ramírez, sino pues todos los cantantes que han venido antes de surgir, que han surgido antes de mí, que les veo esa calidad y esa entrega. Entonces, para mí, para uno sí es una gran universidad o una gran escuela. El legado, mejor dicho, es monumental y eterno, el legado que le deja él a mí, a mi familia y a este país. El legado son la gran cantidad de canciones, muchas de ellas en homenaje a su tierra, a su ciudad, a su país, a todo Colombia, a través de las cuales hizo conocer a este país por lo bien, por lo positivo. Este tipo de glorias, como es Lucho Ramírez, don Lucho Ramírez, debíamos de tenerlos un poco más en vigencia, debíamos de recordar, aunque sea en esos momentos de que pasan los años, ahora estamos cumpliendo 15 años de su muerte. Yo pienso que es muy importante los homenajes que se puedan hacer. Lucho Ramírez se volvió un referente para los artistas que nacieron después de él. Estrellas como Fausto, el Trío América, Darío Gómez y muchos más están agradecidos por su influencia musical y su tema Presentimiento es catalogado como uno de los más destacados en la historia del género bolero. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Gracias por acompañarnos.